la lucha por Europa que está candente en este momento. O sea, no solo por Sí, la sí, 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 Champions, sí, sino por puestos de Europa League y de Conference. Hay, creo que totalmente. unos 8 equipos que se están peleando, eh, 3, 4, 5 puestos a lo mucho, y se van a quedar afuera. Equipos muy buenos a mi entender, equipos muy competitivos, y o sea, va a ser un final de photo finish. Vamos a hablar de lo que esperan esos puestos y aclarar algo primero, porque ahora mismo se clasifican 7 equipos de la Premier a puestos europeos, pero pueden llegar a ser 8, depende de lo que pase en la FA Cup. Eh, Partimos de la Ujú. base de que a principio de temporada se reparten 4 puestos de Champions para la Champions. Sí, Luego, si no estoy mal, son 2 en Europa League y uno para Conference. No, uno en Europa y otro para Conference. A partir de ahí, la Premier ya tiene un puesto más, un puesto adicional para la Champions por el tema del coeficiente UEFA. el quinto. Son Sí, 5 equipos que se van a clasificar a la Champions vía Premier League. Y bueno, de hecho no, el puesto de Conference no se da por Premier en un principio. Eh, el puesto de Conference va para el campeón de la Carabao Cup. Luego hay un puesto de Europa League que va a la Premier y otro puesto de Europa League que va al campeón de la FA Cup. ¿Qué pasa? El Newcastle ya es campeón de la Carabao Cup, pero el Newcastle está en sí. puestos de clasificación a Champions. Y es muy improbable que el Newcastle se caiga hasta ese séptimo puesto que ahora mismo da la Conference. Entonces, si el Newcastle queda por encima del puesto de Conference, ese puesto de Conference va para el séptimo bueno, ese puesto va para la Premier League, para un equipo de la Premier League, según la clasificación de la Ujú. tabla. Entonces, eso se da así de esa manera en este momento y es muy improbable que el Newcastle vaya a jugar Conference. Sí, Eh, bueno, de los equipos que están compitiendo por puestos Champions, como tú dices, yo creo que es el más probable que se caiga porque, bueno, estamos viendo equipos como el Chelsea, el Manchester City que van a ir a por todas, van a ir a por amarrar ese puesto Champions al 100% y sí que es verdad que, bueno, está también el Nottingham Forest que es posible también que pueda colarse ahí, pero yo lo veo más Europa League y el sí, Newcastle sí que es el más probable, o sea, sí, ahí pero toda la razón. hay algo importante para la lucha por Europa en la Premier y es que se puede abrir un puesto más para Europa League, depende de lo que pase en la FA Cup, porque si ese puesto de FA Cup, los finalistas ahora mismo son Manchester City y Crystal Palace. Entonces, si el Manchester City gana la FA Cup, le correspondería el puesto de Europa League, pero como el Manchester City está en puestos de clasificación a la Champions, iría, perdón, se me fue. Entraría ese puesto adicional de Europa League, se repartiría también en Sí. la Premier. Entonces, ¿qué pasaría si, o sea, puede llegar a repartirse hasta 8 puestos de competiciones europeas en la Premier si el Newcastle y el Manchester City se clasifican a la Champions? Bueno, si el Newcastle se clasifica a la Europa League y el Manchester City a la Champions, también se daría ese caso. Lo cierto es eso, que podemos Ujú. tener hasta 8 puestos de clasificación a Como la Europa, liga, como la como liga, la liga. exactamente. Entonces, Y la liga vamos a... incluso podríamos tener un noveno. Podríamos tener incluso un noveno. Pues mira, Si creo que se tiene que dar también otra cosa de esas, que gane. Creo que si gana el Atleti de Bilbao, ese noveno puesto se como que claro, por la se Europa League, amplía claro, para claro, claro, Europa. claro, Claro. claro. Bueno, también puede pasar en la Premier, de hecho, claro, si el Manchester United o el Tottenham, que están fuera de esa pelea, ganan la Europa League, se clasificarían a Champions. Claro, se da ese caso Efectivamente, igualmente efectivamente. en ambas ligas. Bueno, aquí nos vamos a centrar, Ujú. por ir más rápido, vamos a centrarnos solo en la lucha por la Champions, que podemos condensarla en Newcastle, como habías dicho, Newcastle, Manchester City, Chelsea, Aston Villa y Nottingham Forest. Totalmente. Sí, La sí. lucha El está... Aston Villa ya, yo creo que ya lo descartamos, ¿no? De la lucha, ¿tú lo Uf, meterías al Aston Villa? yo lo veo complicado, le queda un partido pendiente todavía. Juega, espérame, te digo contra quién juega. Eh, Lo digo porque la moral la tiene bastante baja con esa derrota en la semifinal contra bueno, durísima derrota muy contra el dura. Crystal Palace, que fue un palo, pero tremendo. O sea, yo creo que nadie se lo esperaba. Eso ya lo comentaremos más tarde, pero lo adelantamos que el Aston Villa, yo bajo mi opinión,
no le veo muy metido en la lucha Sí, por a ver, Champions ni por Europa League. Bueno, Europa League quizás, pero complicado lo veo. le queda un calendario complicado. Vamos a repasar los calendarios Sí. de los equipos que están en la pelea por la Champions. Al Newcastle le queda Brighton como visitante, Chelsea en Ujú. casa, Arsenal de visita y Everton en casa. Para mí, de Uf, los calendarios más complicados de la liga en este final de temporada. sin Brighton, sí es duda. verdad que vienen horas bajas, pero es el Brighton, es un equipo que compite. El Chelsea, que no es el mejor equipo del mundo, pero es un equipo que se va a estar peleando Champions también, son rivales directos. El Arsenal, sí es verdad que tienes el factor de que el Arsenal va a estar jugando, creo que va a seguir jugando, creo que sigue en las semis en ese momento, se estará preparando para la Champions o bueno, lo más probable es que el Arsenal vaya a descansar piezas en ese partido, pero igual es el Arsenal y el Everton es un equipo que viene en una dinámica. Sí es verdad que ha perdido los dos últimos partidos, pero para mí es un equipo que con David Moyes compite y muy bien y querrá terminar la temporada de la mejor manera. Luego el Ujú. Manchester City se saca de encima, ya no tiene no tiene Champions ni FA Cup porque ya la FA Cup la juega a final de temporada. Le queda ahora Claro, Wolves en casa, Southampton de visitante, Bournemouth en casa y Fulham de es un visitante. calendario muy flojito, es muy Es flojito. un calendario muy asequible. Lo único así complicado que Sí, diría yo sería el Bournemouth. Si es verdad que el Fulham se te complica un poco, porque el Fulham también probablemente se esté peleando un pase a competiciones europeas en ese momento. Pero el Bournemouth me parece el rival más complicado y lo enfrentas en casa. O sea, es un calendario dentro de lo que hay asequible. Es un calendario que te exige ganar 3 de 4 te diría. Luego tenemos al Chelsea. totalmente. El Chelsea, que juega entre semana ahora, Conference League contra un equipo que no voy a pronunciar el nombre porque no tengo ni la menor idea de cómo se Venga, pronuncia. te lo pronuncio yo si quieres, a ver si lo encuentro. Puede ser ay, no lo sí, el bueno, no, Hurgarden. Uf, Sí, es muy sí. complicado. No, Me he yo. propuesto hacerlo, pero no creo que pueda. No, creo que no, ¿eh? Bueno, contra Complicado. ese equipo de Sí, Conference. Luego juegan lo dejamos ahí. contra el ya campeón, el Liverpool. Juegan en casa contra el Liverpool. Vuelven a jugar Sí. Conference. Después Newcastle de visitante, Manchester United en casa y Nottingham Forest de visitante. Me parece también después, no sé si tanto como el de Newcastle, pero me parece un calendario complicado tanto por acumulación de partidos como por rivales. Cerrar la temporada jugando fuera de casa contra el Forest me parece muy, muy complicado. También el Liverpool, sí es verdad que ya estará más relajado, pero el Liverpool querrá sumar sus puntos también para maquillar la liga, para maquillar el puntaje final. El Newcastle, ya dijimos, es un rival directo, es fuera de casa, es un partido muy, muy duro. Y el Manchester United, sí es verdad que es un partido más sencillo, porque ya Rubén Amorim ha dicho que va a descansar piezas en la Premier, que va a apostar obviamente todo por la Europa League y ya Evidentemente. en estos días han jugado muchos canteranos en el United. Sí. A mí me echa mucho para atrás el tema del Chelsea, la Conference. Si es verdad que la profundidad que tiene el Chelsea lo llevaría a uno a pensar que puede rotar, pero ya Maresca empezó la temporada obviamente rotando, pero ya Maresca en los últimos partidos está apostando cada vez por más titulares en partidos de Conference. Entonces no sé hasta qué punto vaya a sacar Eso es un equipo positivo. alternativo. Ya. A mí creo que es el equipo que más acumulación de partidos tiene de aquí a final de temporada. Entonces, ojito con eso. Luego el Forest, que como dijimos ya cayó eliminado en la FA Cup, le queda Brentford en casa, Crystal Palace de visitante, Leicester en casa, West Ham de visitante y Chelsea en casa. Me parece un calendario que dentro de todo no está mal. Complicado. Porque los No está, partidos a más. ver, complicado, pero menos que el del, a ver si lo digo. ¿Cuál era el complicado que dijiste? ¿El del Chelsea puede ser? Chelsea Newcastle, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es más asequible que esos calendarios, pero no deja de ser complicado. Sí, No deja de ser porque complicado. la buena noticia es que los partidos más complicados los juegas en casa, porque juegas contra el Brentford, que siempre es un equipo durísimo. Juegas en casa, luego tienes un partido súper asequible contra el Leicester en casa, y el partido más difícil de estos lo tienes también en casa, que es contra el Chelsea. Entonces, por ese lado, tienes alguna ventaja.
Y eso, que tienes más partidos en casa de los que juegas afuera, en los 5 que les queda. Y por último, el Aston Villa que va a cerrar la temporada jugando en casa contra el Fulham, fuera contra el Bournemouth, en casa contra el Tottenham y fuera contra el Manchester United. Este también me parece un calendario junto al del City de flojito, flojito. O sea, un calendario en el que tienes que Duele sumar. duele decirlo porque hay equipos como como el United y el Tottenham, pero es la realidad, es un calendario, actualmente es flojito. Y además eso Duele decirlo, pero es que, flojito. que Tottenham y el Manchester United van a estar pensando más en la Europa League que en otra cosa porque es su Claro, única esperanza efectivamente. de ganar algo y de Salvar la clasificarse a la temporada Champions. Claro, y tal salvar cual. la temporada. De salvar la temporada. Entonces luego te queda un partido complicado contra el Bournemouth y Fulham son dos equipos buenos, pero si quieres clasificar a Champions, pues tienes que ganar ese tipo de partidos. Así que yo, por ejemplo, no descartaría un 12-12 del Vila de aquí a final de temporada. Pronósticos. ¿Qué pronóstico ves? ¿Quiénes van a ocupar esas tres plazas de Champions que quedan disponibles? Pues a ver, viendo lo que es, cómo está de apretado, es un pronóstico muy difícil, pero yo apostaría por el Manchester City 100%, uno de ellos. El Manchester City va a entrar sí o sí para mí. El Chelsea yo creo que también, confío en el Chelsea también. Y, y yo apuesto por el Nottingham Forest también, que va a ascender de ese sexto puesto y va a obtener o esa tercera plaza o esa cuarta. Para mí son Nottingham Forest, Manchester City y Chelsea, los equipos de Champions. Yo, yo también voy a repetir el voto de confianza en el Forest. Creo que no sé si me está tirando más el sentimiento porque quiero ver al Nottingham Forest de vuelta en la Champions. Sí es verdad que me preocupa las últimas temporadas, las últimas jornadas me han preocupado un poquito porque estoy viendo un poco la sombra de aquel Leicester de Brendan Rodgers que terminó 2, 3 temporadas, estuvo todo el año metido en puestos de Champions y en las últimas jornadas se caía y terminaba Se jugando cayó, Europa League. Estoy sí. viendo un poquito esa sombra de aquel Leicester y me preocupa, no me gustaría que pase, pero yo le doy mi voto de confianza al Forest porque no me parece el calendario más complicado. El City Claro, claro, también, efectivamente. al City El City, el City yo lo doy por hecho. Yo lo doy yo por un hecho. poco también, yo creo que está en el mejor momento de la temporada, no tiene demasiados partidos en el calendario como para sufrir por acumulación de partidos, por fatiga, o al menos no como otros equipos. Eh, y, y nada, creo que el calendario lo favorece. Luego, yo con el Chelsea tengo mis dudas. Yo veo más a un Newcastle United. Si es verdad que el calendario es más complicado, pero no sé, creo que es de estos 5 equipos me parece el mejor, la verdad. La verdad me parece el que mejor juega, el más competitivo. Y creo que va a salir adelante con este calendario a pesar del calendario, porque tampoco tiene partidos de competiciones europeas, de copas. Yo tiro por ese lado.